quedé pensando lo que conversaba con el doctor Claudio Rama, y claro, me quedó en el tintero, por ejemplo, plantearle, si no es necesario, yo sacaría el sino, educar con educación bilingüe. Él mencionó a Finlandia, ¿no? Podemos mencionar Dinamarca, podemos mencionar Suecia, Noruega, Hong Kong, Taiwán. Estoy hablando de países en las dimensiones de Uruguay, chiquitos territorialmente, son países que tienen 4 millones de habitantes, Nueva Zelanda, pero son bilingües. En este mundo hoy no educar a ese nivel yo creo que es condenar también a una sociedad. Pero, y la educación en nuestro país yo creo que pública, bueno, en esos países es pública, 95%. En nuestro país yo creo que 3 millones de habitantes podría tener un perfecto sistema educativo público, organizado desde las autoridades del Estado. Es el Estado el que brinda la educación, porque el Estado lo dice en la Constitución, que se auto impone el cometido de la educación. Y otro tema que yo me quedo pensando es que creo que se están en estas nuevas teorías que tienen mucho de postestructuralismo, sigue estando el estructuralismo, que es una corriente filosófica, no es científica, y se confunde conocimiento científico con cultura. La cultura es enemiga del conocimiento. Después les voy a traer algunos datos del doctor en filología de la Universidad de Navarra, Jesús Maestro, el doctor Gustavo Bueno, que están en otras corrientes de opinión respecto a los sistemas educativos. Educar, primero hay que educar a la persona para que esa persona tenga la capacidad de ser libre, educarla intelectualmente, desarrollos intelectuales. El acervo cognitivo ya lo tenemos. Hay siglos de desarrollo en física, matemática. Eso no se puede inventar. Hay que darle las teorías matemáticas, las teorías de conocimiento de la física, y luego eso se integrará a tareas prácticas. Pero eso está en la tapa del libro. Y en lo bilingüe, está también quizá lo trilingüe, obligatorio. ¿Cuál es el otro lenguaje? El informático. Obvio que está en la tapa del libro, que hay que educar en lenguaje informático. Hay que educar en la fase operativa y en la programación, como ya lo están haciendo estos países. Es decir, que los chiquilines atravesando todo primaria, secundaria, ya sean programadores. Pero eso como una materia más que va integrando todos los conocimientos que están recibiendo, porque van a tener que trabajar con, sí, con modelos algorítmicos, software, aplicaciones que te van dando esas posibilidades. Pero me parece que se están complicando más de la cuenta, con mucha teoría estructuralista, postestructuralista, y creo yo que hay que hacerle más caso, empezar a atender realmente a la neurociencia, ¿no? La neurociencia y la neurolingüística. Valentina, ¿cómo estás? Me quedé Buen reflexionando día, en tu ¿cómo cosa. andás? Bien, Sí, bien. encantada de estar. Sí, la verdad que me pareció súper interesante. Yo lo escuché al doctor Claudio Rama y lo que comentabas ahora de la informática también es tremendo porque, por ejemplo, no sé, yo tengo una hija que está por empezar el bachillerato y en mi época me acuerdo que científico eran muy pocos. Sí, Ahora es impresionante el crecimiento que hay de todo lo que es la informática. claro. Y bueno, el científico hace mucho más, ¿no? Antes ni se pensaba. No, ¿quién Eh, iba a ir a preparatorios de ingeniería ni de economía? Íbamos ¿No? todos para el Claro. lado derecho. Derecho, claro, Claro. humanístico, Sí, ¿no? sí. Eso ha Algunos ido para medicina, cambiando claro, claro. y bueno, y en mi caso, te cuento un poco, totalmente. Primero que nada agradecida porque yo estudié en la UDELAR, pero bueno, si después no seguí formándote, hoy en día la parte de nutrición ha tenido un adelanto, pero así, exponencial. O sea, Claro, tenemos tantas herramientas claro. que si no estamos en la búsqueda, yo también agradecida me siento totalmente libre en la búsqueda y me encanta y siempre estoy buscando todo lo nuevo, me interesa mucho, me apasiona, Sí, pero claro, hay un montón de herramientas que cuando me recibí no estaban, no estaban como ahora. no, Por ejemplo, de lo que hablamos siempre, el tema de los genes, la claro. nutrigenética. O sea, si nos resistimos a esa, es No, imposible. O sea, con toda posible. la información que tenemos de cada persona para poder ayudar y colaborar en moldear esos genes, ¿no? Que es lo que se Claro, llama la epigenética. claro. Tenemos estudios de sangre que se puede analizar todas las vitaminas, todos los minerales, con todo ese conocimiento. Sí. No poder aprovecharlo, para mí Y personalmente, sin duda, sin duda. Por eso a mí me parecía muy interesante cuando el doctor Rama planteó lo de la neurociencia, que es la que va claro, aportando más datos de cómo es el proceso del conocimiento, ¿no? Y que la pedagogía empieza a tener componentes científicos, porque
por lo que él decía, más bien tiene componente filosófico de corrientes de opinión, y en lo empírico se iba demostrando de algún modo cómo se trazaba el conocimiento. La teoría de Piaget, ¿te acuerdas también? Sí. Piaget fue un estructuralista crítico, que habla de que todo se va autorregulando culturalmente. Bueno, eso no es así, ¿no? El tema es, el conocimiento que se desarrolló a través de un montón de personas, tiene nombres propios, el conocimiento, tiene nombres propios. Hay un texto de Ortega Set que plantea, ¿la humanidad avanza porque el colectivo va avanzando o avanza porque ciertos individuos arrojaron conocimientos o paradigmas que la revolucionan? Y tenemos una Para lista de pensar. nombres propios, ¿no? Pero no, Sí, pero mirá, Platón, Platón es superado en toda su dialéctica, porque dice que las ideas son una especie de elaboración de algo a priori, que está en el eidos, una imagen que ya tenemos, y que la vamos elaborando dialécticamente. Bien, Aristóteles dice, no, hay que desarrollar un pensamiento crítico analítico. ¿Qué quiere decir analizar? Descomponer en todos sus factores un todo para entender ese todo cómo funciona en cada uno de sus factores. Mira Aristóteles. sí, Bueno, sí, esa composición analítica es la que se va desarrollando, y después vas viendo a través del tiempo, y por allá te encontrás con Kepler, René Descartes, ¿no? Renacimiento, ¿no? Newton, ¿no? Galileo Galilei. Es decir, son nombres propios los que van desarrollando el conocimiento, que lo van claro. acumulando en sí mismos sobre toda la base del conocimiento previo, y después seguimos, Albert Einstein, qué sé yo, Sí, 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 varios, ¿no? Ahora, de eso después se dispara toda una aplicación. Bien decía el doctor Rama, ¿no? El ingeniero estudia para aplicar conocimiento, no es el físico, pero tenemos que tener el físico. claro, El nutricionista está aplicando el conocimiento, pero tenemos que tener el biólogo, a los claro. biólogos moleculares, Sí, ¿no? sí. Esto es lo Trabajamos que no se como está las entendiendo. células, es colaborativo esto. Es colaborativo sobre la base del conocimiento y la Claro, aplicación del conocimiento. Ahora, si ya entramos en la mezcolanza en un sistema educativo de que se puede aplicar los contenidos, no, no, yo al menos, claro, dirán, ¿y quién sos vos? ¿Qué sos? Bueno, opino, soy, no sé, claro, periodista, todos, uruguayo, sí, tengo el derecho a opinar, pero me parece que por ahí está el problema, creo, ahí está la mezcla. Por ejemplo, esto que tú decís, si tenemos tanto avance y hoy al alcance de la mano con los algoritmos para aplicar, como decía el doctor, todas esas variables, ¿no? Sobre el estudio de caso, como se hace en Harvard, pero ya el sí, estudio de caso es viejo. Ahora estudiar todas las sí, variables posibles de un tema, ¿no? sí, Un sí, tema sí. genético. Bueno, tenés todo ese mapa de variables y según la situación de tales personas, bárbaro. Eh, Eso que es fundamental, conocimiento de genética. Genética, Y me la pongo a pensar, microbiota, podemos pero ver también nuestro genética nos da intestino, o el sea, es mapa todo. de Sí, que cromosómicamente somos hombre-mujer, cromosómicamente y hormonalmente. Somos sí, dos sexos. Bueno, ¿y por qué entonces estamos perdiendo tiempo en sistemas educativos sobre ideologías de género, derechos del género, el tema de la sexualidad? Están preocupados, ¿viste? Los docentes porque parece que van a quedar talleres optativos, ya no van a ser curriculares en este programa de nuevo. Entonces, están preocupados porque pierden horas los docentes de sexualidad. claro, No, claro. me lo decía un amigo que es médico y biólogo, que es profesor. No, señores, es profesor de biología, tiene que haber, no de sexualidad o de género. ¿Te das cuenta a lo que quiero Claro, llegar, sí, a dónde sí, sí. vamos? Es Claro, y como, además como decían hoy, ¿no? Hablando ustedes, cada uno está como en su rama, entonces, claro, claro, se yo defiende cada uno. necesito profesores de inglés y de idioma español, y si son filólogos mejor, pero no un profesor de lenguaje inclusivo. Sí, sí, Estamos sí. en ese disparate. Sí, sí, total. Y bueno, Es un tema, pero bueno, a mí la verdad que me asombra, o sea, yo, y por lo menos en mi área, de lo que puedo hablar, es fundamental, ¿no? El sí, saber claro, para hacer, como claro, decían, ¿no? claro. Y otra cosa, también en mi área, lo que obviamente siempre hay que tener fundamento científico, estudios, papers, todo lo que Sí, siempre sí. hablamos, pero también hay algo que yo quiero resaltar que es muy importante cuestionarse. Estos grandes filósofos que tú decías, en realidad se cuestionaban cosas, ¿no? Todo el tiempo. No, Sí, no es bueno, yo leo este paper y bueno, entonces ya está, no, pero también por algo también es tan importante la creatividad y evaluar y ser sí, crítico. sí. Entonces me parece que eso también se ha perdido, porque siempre Sí, con el fundamento científico, pero bueno, hay que también ser crítico, ¿no? No sé, sí, eso es. pero das con un punto clave, Valentina. Ahí el espíritu crítico es el que desarrolla el individuo.
Si no estamos hablando de masas que replican y repiten Exacto, y con palabras bozal es fundamento científico. El paper del doctor, bueno, vamos a revisar, a ver, vamos a ver. Es lo que bien dijiste, lo dijiste perfecto, ese ejemplo. Aristóteles, qué sé yo, Arquímedes, gente que se estaba cuestionando todo, claro. todo el tiempo. No había, Claro. no había internet ni papers. No, 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 no. No, por supuesto. Está muy interesante, veo si lo busco, después te lo paso, y se lo voy a recomendar a muchos oyentes. Una entrevista que le hacen a Mario Bunge, es que es muy interesante. Mario Bunge, doctor en física, filólogo, epistemólogo, ¿no? Eh, La última eminencia que tuvo Argentina, creo yo, ¿no? Después de Borges creo que ha sido, y con el sí, doctor Sebrelli, ¿no? Que es un sociólogo también muy avesado. Bueno, hablan de estos temas. En una mesa de bar, en un cafetín, un abogado, también experto en esos temas, hace de conductor. Después te lo voy a pasar porque me habla interesa, sí, 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 de todo esto total. que explicó el doctor Claudio Rama, le explica todo lo que es la neurociencia, que es todo es por ahí hoy, lo que es el conocimiento científico, que es lo más importante, de lo que es cultura, que hay que sacar lo que es cultura. Y la cultura viene de la mano ya de los posmodernos, del estructuralismo, ¿no? Del pobre Levi Strauss. Hegel Sí, ya es una especie de pre-posmoderno, digamos, que claro, son más bien corrientes de opinión, son sistemas filosóficos, pero eso no tiene base científica. La ciencia es lo no, que te está no. diciendo la física, la matemática, la química, la biología. Bueno, Claro, lo que pasa Valentina, es que lo difícil es como entrelazar todo, ¿no? Porque somos un ser integral y la cultura, también nuestras creencias, todo lo que traemos con ¿sabés qué la separó, arraiga. ¿sabés qué separó el sistema? Que lo decía muy bien Mario Bunge, y no solo él, lo dicen los capos, Sí, separó la filosofía, y al separar la filosofía de las ciencias, nos dividen. No nos integran como claro, un individuo. Nos tienen que dar formación filosófica, capacidad crítica, pensamiento reflexivo y crítico, y claro, entender cuáles son todos los sistemas lógicos de pensamiento, saber pensar, saber cómo funciona el pensamiento, ¿no? Las total. reglas del pensamiento. Y después tenés todas las corrientes de opinión filosóficas, bueno, y ahí sí podés interpretar la historia. Hoy se está interpretando la historia, Valentina. La gente no lo sabe, pero están interpretando la historia a través del tamiz estructuralista que es la filosofía neomarxista. Todo está teniendo un tinte neomarxista en la interpretación de la Claro, historia no, no, económica, la historia del derecho, la historia de las ideas, las historias políticas. No, no. Entonces, o sea, nos están ganando por goleada. ¿Ah? El neomarxismo cultural está ganando por goleada y se está imponiendo a nivel global. Esa es la agenda global, el mm, neomarxismo cultural. Y por un lado está ese embate que viene desde el mundo avanzado de los Estados Unidos y de Inglaterra que dicen, no, señores, la neurociencia es la que está dando los datos, ¿eh? Hay que claro, estudiar ciencia para empezar a entender cómo aplicamos sistema educativo. sí. A mí me Totalmente, apasiona el tema, muy ya te habrás dado cuenta. interesante. Sí, sí, totalmente. Estamos hablando todo de lo mismo. Y la neurociencia, o sea, es esto de, desde mi punto, por lo menos, es todo la nutrición funcional también tiene que ver, porque es cómo Claro, funciona, o sea, es claro. cómo están todas las vías metabólicas entrelazadas, que es lo que también se estudiaba, que es la biopsiconeuroendocrinología, Claro. no me sale, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? O Sí, lo sea, psicobiológico, digamos, lo psicobiólogo, neuro, sí. bueno, sí, ponen los nombres que queramos. Psiconeuroinmunoendocrinología. Pa, Eso. pa. Claro. Yo vi una clase de esa y estoy Pero 3 horas es después. eso, ¿no? Es conocer que está todo entrelazado. No podemos ver No. al individuo de la parte neuronal por un lado, la parte hormonal, nutricional. Está Mm. todo entrelazado. Es Todo, imposible todo, no darse todo. cuenta. Hasta Es su sentido común etnia, nomás. hasta su etnia, su composición genética racial, que parece que son palabras malas, ya hoy estamos llenos de tabúes. Mm, Tenemos composiciones que tienen que ver con toda una ancestralidad biológica. Bueno, hay un estudio precioso del doctor Hall, también que es un etólogo eminente de los Estados Unidos, que habla de eso. Se llama la sentina conductista. Otro sí. tema. La psicología conductista es otro tema enorme también. Vos mandame, que me interesa Sí, sí, te todo. paso, sí, cómo no. Bueno, Bueno. Valentina, hablamos de todo un poco, no hablamos, pero bueno, valió la pena, ¿no? Sí, claro, sí, Claro sí, que vale ¿cómo la que no? pena. Sí, sí, es Y fundamental. Yo creo que es importante y seguir abiertos y informarse, saber, ¿no? sí, sí, Eso. sí. Voy a empezar a traer autores, que la gente, abrirnos autores que son de importancia, de peso en estos temas, leerlos, agarrar y empezar a leer lo que dicen. Y por supuesto tenemos la ventaja de contar con el doctor Rama, hoy por hoy, para poder Claro, conversar con él de todo esto que él lo puede desglosar, buenísimo, la verdad lo que puede sí. interpretar. Valentina, Muy me interesante. quedé Bueno, nos pensando en estamos eso viendo. de la reválida de títulos que hoy se exige a nivel mundial.
Viste que hoy se exige o tenés que ir a hacer un posgrado o una maestría, y los que no lo hacen tienen que todos los años presentar un examen de revalidación del título. No puede ser Claro. también que, me recibí de abogado, me quedé ahí, después Sí, no no, no, importa, no. no, no, todos los años tenés que probar si tenés la experticia para esa profesión, y así en todas, ¿no? Y sí, está bien. Sí. Valentina, muchísimas Bueno, gracias. un placer. Buen Saludos fin de a semana, todos. ya te doy el Igualmente. saludo adelantado. Nos vemos la Chao, semana que chao. viene. Ah, no, la otra. La otra, la otra. En 15 días nos estamos viendo. Gracias, que Bueno, pasen bien. conversamos de ciencia hoy, con la licenciada Valentina Hughes, de ciencia, conocimiento científico. Muy importante, ella me decía, mensajes internos, que estaba muy interesada en el tema, que quería participar del mismo, quería conversar sobre esto, porque también está muy preocupada por estos temas, sobre todo porque es mamá, además. Vamos a una pausa y cerramos con nuestra editorial en el día de hoy.